Dios le bendiga, iglesia. Buenos días. Espero que todos se encuentren bien, con la gracia de Dios. Ya que nuestro hermano Cuco oró, queremos orar otra vez. Así que, los que su salud se lo permitan, pónganse de pie. En reverencia a nuestro Dios. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor, por este maravilloso día con el que nos has dado el privilegio de abrir los ojos, Señor. Hay gente que no los abre. Así que te damos gracias, Señor. Te queremos pedir en particular que tú nos ayudes, nos bendigas, que tú nos instruyas, Señor, que tú nos abras el entendimiento, nos abras el corazón, nos hagas sensible a tu palabra. Que tú hagas en nosotros todas las obras, Señor. Que tú continúes moldeando como aquel carpintero esa obra que comenzaste en nosotros, Señor. Y que continúes formando tu carácter, Señor, el carácter de Cristo, de su Hijo. Que continúes inquietándonos, Señor, en aquellas áreas de nuestra vida que no estamos bien todavía delante de ti, para poder rendirlas a tus pies, Señor. Poder traerte un sacrificio de alabanza, Señor. Diariamente, Señor. Recordarnos, Señor, cada día que somos iglesia, de la puerta hacia afuera, Señor. Cuando estamos en presencia tuya y de los demás. Te damos gracias por ayudarnos, bendecirnos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Quiero comenzar con una historia, ¿verdad? Algo que vi los otros días. Y es que les cuento que los otros días estaba yo en una gasolinera y había un hombre que tenía una camisa que decía personal trainer, ¿verdad? Ya saben lo que trabaja, entrenador personal. Un tipo de estos que se dedican a entrenar físicamente a los demás, ya sea para aumentar masa muscular o para rebajar, tonificar, este tipo de cosas, actividad física. Pero tuvo algo chocante para mí en el momento que lo vi, y era, número uno, que aquel hombre medía como 5'8", pesaba como 270 libras, más o menos, y estaba haciendo fila para pagar y tenía en sus manos un six-pack de medalla y una cajetilla de Newport 100. Entonces yo vi algo contradictorio, ¿verdad?, en él. Lo que representa su camisa al mundo, a la gente, versus lo que él estaba comprando o iba a comprar y su apariencia física. Parece contradictorio. Exactamente lo mismo sucede con nosotros como cristianos. En eso pensé cuando lo vi. Me llevó a reflexionar de esa manera. Podemos decir nosotros como cristianos que creemos la Biblia, podemos traerla bajo el brazo, como yo a veces entro por la puerta con ella bajo el brazo. Podemos saber muchísimos versículos de memoria, pero si nuestra vida no refleja esa palabra que cargamos bajo el brazo y esos versículos que sabemos de memoria, algo no anda bien en nosotros. Y a eso quiero llevarlos en la mañana de hoy, a la reflexión. No de su prójimo, sino cada uno de sí mismo. Nuestros tiempos se caracterizan por multitudes, oiga bien, que afirman creer en la Biblia, pero sus vidas no reflejan esa fe. Y este es el punto al que cada cristiano debe llegar a cuestionarse en algún momento de su vida. ¿Crees en la Biblia o vives la Biblia? El propósito de Dios no es que tengamos solamente una fe intelectual, como ya hemos discutido aquí en múltiples ocasiones, sino una fe en Cristo que transforme nuestra vida paulatinamente y progresivamente. Debe ser notoria para uno mismo y para los que están alrededor de nosotros. Van a haber altas y bajas, pero a medida que van ocurriendo bajas, también debe haber un levantar, debe haber un resurgir. Debemos volver a la presencia de Dios, arrepentirnos, y debemos poder experimentar de Dios un nuevo impulso, ¿verdad? Un nuevo resurgir. Y la gente debe poder notar
que estamos luchando con cosas que no agradan a Dios y que estamos venciendo poco a poco, y nosotros mismos debemos poder autoevaluarnos y darnos cuenta de que hace 5 años yo no estaba en el mismo lugar que me encuentro hoy. Si yo me encuentro en el mismo lugar de hace 3 años atrás, o más atrás de donde yo estaba 3 años atrás, algo anda mal, y algo no anda mal en Dios ni en la palabra, algo anda mal en mí. Nuestro pastor, ¿verdad?, nos ha enseñado en múltiples ocasiones que la fe intelectual es aquella fe que se caracteriza por conocer información sobre la Biblia y los temas que ella presenta. Él nos ha enseñado que esa es la fe de los demonios, ¿verdad? De hecho, nos ha enseñado que los demonios son a veces más expertos en la palabra que muchos de nosotros, que ellos saben muchísima más información acerca de Cristo que nosotros, o que algunos de nosotros, pero ellos son enemigos de Dios. De este mismo modo, muchas personas pueden conocer muchísima información teológica y seguir siendo enemigos de Dios al mismo tiempo. El 99% de los puertorriqueños, cuando tú les preguntas si pertenecen a alguna religión, te van a decir que pertenecen a la religión cristiana, casi sin pensarlo. Pero luego tú observas la manera de ellos hablar y comportarse, la manera de tomar decisiones, de pensar, y te das cuenta que hay muchas discrepancias, y te das cuenta que hay muchas discrepancias entre lo que dicen, que profesan, versus cómo piensan, cómo toman decisiones, cómo se comportan, inclusive cómo hablan. Hay discrepancia en lo que dicen creer versus lo que viven y practican. Cada vez que llega un paciente nuevo, tengo que hacerle una encuesta, un historial, ¿verdad?, que abarca muchas preguntas, y entre ellas le pregunto las creencias religiosas. Hay que conocerlas. No puedes violar algo que ellos creen y tú debes saberlo. Así que les digo que el 99% de las personas que yo les pregunto cuál es su religión me dicen cristiana. De alguna manera se identifican con el cristianismo. Me dicen pentecostal, me dicen cristiano, me dicen evangélico, me dicen católico. Nadie hasta el sol de hoy me ha dicho ateo. Los hay, pero nadie me lo ha dicho en una entrevista. ¿Qué les quiero decir con esto? Que aún las personas que no creen en el cristianismo, cuando tú les preguntas, dicen que son cristianos. Y aquí tenemos que tener cuidado nosotros, porque nosotros podemos repetir trilladamente que somos cristianos cada vez que nos pregunten, sin analizar nuestra vida, sin analizar nuestras acciones, nuestros pensamientos, lo que guardamos en nuestro corazón. Pero la gente que te está viendo sí lo están analizando, sí están allí pendientes a observarte, a ver cómo tú decides o qué tú decides en una situación particular. Y están listos con piedras en las manos para lanzarlas, no a ti, sino a Cristo. Cada vez que tú decides hacer algo que ellos saben que va en contra de lo que tú dices que crees, están ready. Y eso que es cristiano. Si así es el Cristo que ellos adoran, yo no quiero ir a la iglesia donde ellos van. Y por ahí para abajo, con una serie de insultos, ¿verdad?, o blasfemia al nombre de Cristo. Tú estás envuelto en el proceso, pero realmente nuestro Dios nos enseña que contra quienes es la ofensa es contra Él. Cuando el Señor dijo, por causa de vosotros mi nombre es blasfemado entre los gentiles. Así que podemos conocer mucha información teológica de muchos versículos de memoria y seguir siendo enemigos de Dios en nuestro interior. Así que en esta mañana queremos reflexionar sobre esta gran verdad que debe llevar a la reflexión interna. No basta con afirmar intelectual o verbalmente que creemos la palabra de Dios, sino que la verdadera fe se demuestra viviendo conforme a ella. Ser cristiano significa vivir en coherencia con las enseñanzas de Cristo. Lo que nos lleva entonces al punto número 1,
que es la gran pregunta que Dios nos quiere hacer en la mañana de hoy, que me la quiere hacer a mí, que me la estuvo haciendo todos estos últimos noches que estuve trabajando Bellavista, y es la siguiente: ¿crees en mi palabra o la vives? Me gustaría que me acompañaran al libro de Romanos, capítulo 2, versículos 17 al 19, y todos los que su salud se lo permita, pongámonos en pie según lo vayamos encontrando, en reverencia a la palabra que vamos a leer y en reverencia al Dios de la palabra. En este capítulo, el apóstol Pablo les habla a los judíos, porque los judíos decían que eran el pueblo de Dios. Se jactaban de eso, se sentían superiores a los demás, porque cumplían con ciertos requisitos de la ley, como por ejemplo la circuncisión. Cuando veían gentiles, los menospreciaban en su corazón. Pero hay un problema grande con los judíos, que es el mismo que puede haber en nosotros hoy. Y es que enseñaban muchas cosas, pero no estaban dispuestos a vivir lo que enseñaban. Así que, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, damos lectura. Capítulo 2 del libro de Romanos, versos 17 al 29, dice así la palabra de Dios. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley sabes aprobar lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, confías en que eres luz de los que están en tinieblas, confías en que eres instructor de los indoctos, confías en que eres maestro de niños, confías en que tienes en la ley la forma de la ciencia, o sea, del conocimiento y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras tú a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Pues en verdad la circuncisión aprovecha solamente si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión, o sea, nada. Tu apariencia externa viene a ser nada, es lo que le está diciendo. Verso 26. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti. Y con la letra de la ley y con la circuncisión, eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, o sea, en el prepucio, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Pueden sentarse, hermanos. La circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en la letra. La circuncisión verdadera es la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Es decir, yo estaba investigando y me di cuenta
que cada vez que dice allí la palabra circuncisión, para nosotros poder entenderlo, ¿verdad? Mejor, podemos pensar en asistir a la iglesia, en actividades externas que todo el mundo puede ver, que son fáciles de hacer. O sea, yo puedo venir a la iglesia y cumplir con un ritual, con unas prácticas que los demás pueden ver, pero me puedo encontrar desaprobado por Dios al mismo tiempo. Porque dice allí que la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios, es la que Dios aprueba. O sea, Dios aprueba la transformación interna que Él mismo hace en nuestro corazón y en nuestro espíritu cuando nosotros nos rendimos a Él. Esa es la verdadera circuncisión. Esa es el verdadero sello. Eso es lo que verdaderamente el cristiano tiene que comprometerse a luchar diariamente para ser aprobado por Dios. Entonces podemos caer en esta trampa de crear toda una pantalla externa donde me visto con decoro, donde no digo malas palabras, donde no bebo alcohol, no utilizo drogas, me congrego los domingos, los martes, los jueves y los viernes. Pero cuando tengo un pensamiento que se opone a la verdad de Dios, en vez de combatirlo y someterlo y llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo, decido alimentarlo. Y cuando lo alimento continuamente, voy a terminar ejecutando lo que estoy pensando. Y puedo tener toda esa pantalla externa donde les hago creer a todos ustedes y me puedo autoengañar a mí mismo de que soy cristiano, pero sin embargo tener decisiones o tomar decisiones en mi vida a diario que se oponen directamente a la voluntad de Dios revelada en las Escrituras. Si Dios dice claramente algo específico y yo hago lo contrario, yo tengo que autoevaluarme. Porque claramente el problema no está en la palabra, el problema está en mí, que no me estoy sometiendo a lo que Dios enseña. Entonces, bien importante, Jesús dijo que el que me ama, mi palabra guardará. Significa que si yo desobedezco intencionalmente algún consejo bíblico, porque quiero, porque no estoy de acuerdo, porque tengo un pensamiento fundado en mi interior completamente opuesto, yo tengo que cuestionarme si yo verdaderamente amo a Dios, porque mi vida en ese momento, en esa área, está diciendo que no amo a Dios. Y eso tiene que llevarme a la reflexión y tiene que dolerme si soy creyente de verdad. Si Dios está en mi vida y está trabajando conmigo, eso tiene que producir dolor en mi corazón. De la misma forma que cuando Pedro negó a Jesús 3 veces, dice la Biblia que cuando él lo negaba se encontraba con la mirada de Jesús. La mirada en silencio de Jesús. Me lo imagino lleno de sangre, con los ojos tal vez llorosos, dolidos. Y cuando Pedro se encontró con esa mirada de Jesús, le dio vergüenza. Y corrió y se fue. Y abandonó todo lo que había conocido hasta ese momento y volvió a hacer las cosas que hacía antes. De que Cristo le saliera al encuentro y le dijera que abandonara las redes y lo siguiera. Volvió a las redes. Pero eso no se quedó allí. Algo en su interior fue cocinándose. Diariamente no podía tener paz. Cuando el Señor resucita, va y lo busca. Y desde la orilla comienza a llamarlo. Pedro estaba en la barca con otro más tirando las redes y llevaba toda la noche tirando redes y no había podido coger nada. Y él dice, ¿quién rayos me está llamando desde allá? Y Dante Gebel jocosamente decía que le pidió a su compañero que le pasara los binoculares para mirar a ver quién estaba en la orilla. No habían binoculares en aquel entonces.
Pero desde allá Jesús le manda la orden, la instrucción de que tire la red al otro lado, y Pedro obedece. Yo no sé si yo creo que él no había caído en cuenta que quien le estaba diciendo eso era Jesús. Pero Pedro llevaba toda la noche tirando redes y no había cogido nada, y decide obedecer, tira la red al otro lado y se le llena la red de peces. Y Pedro se acuerda quién fue el que le había hecho el mismo milagro la primera vez que se encontró con él. Y dice la palabra que Pedro empezó a remar hacia la orilla bien fuerte y llegó a un punto que se tiró al agua y empezó a nadar desesperadamente a la orilla. Y allá lloró, pero no lloró de mentira, como a veces nosotros lloramos de mentira. Lloró de verdad, con dolor en su corazón, con arrepentimiento en su corazón, con vergüenza en su corazón, porque al que él había traicionado lo había vuelto a buscar, cuando él pensaba que ya todo estaba perdido, cuando él había pensado que ya lo había embarrado lo suficiente. Jesús lo vuelve a buscar, lo confronta con este diálogo que tú y yo conocemos, y conocemos la Escritura, donde Jesús le dice a Pedro 3 ocasiones: ¿me amas? Y cada pregunta era una connotación distinta del amor. Y Pedro no se atrevía ni responder, ni siquiera lo miraba a los ojos, le bajaba la cabeza. Al final, Pedro le dice: tú sabes que me muero de amor por ti. Y Jesús le contesta de una manera simple y sencilla, le dice: vete y haz lo que te dije que hiciera desde un principio. Apacienta a mis corderos, guía a los ciegos, instruye a los indoctos, forma vidas. Y eso es lo que debe ocurrir con cada uno de nosotros. Debemos procurar que la apatía no gobierne nuestra vida, la apatía espiritual por las cosas de Dios, sino que llegue un punto en nuestra vida que nos lleve a la autorreflexión, ¿verdad? Y podamos identificar: mano, yo te he sido infiel, Dios, en tantas cosas. Te estoy siendo infiel. Perdóname. Dame arrepentimiento. Ayúdame. Y conscientemente debe haber un esfuerzo en nosotros por abandonar prácticas que gobernaban nuestro estilo de vida, conscientemente. Porque podemos caer también en lo que es dejarle toda la responsabilidad a Dios, ¿sabes? No, porque Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, que es verdad. Pero eso no está escrito allí para que nosotros nos recostemos de esa palabra para no hacer nada hasta que yo sienta hacerlo. No, el creyente tiene que vivir y hacer muchas veces cosas que no siente en el momento. La motivación no puede ser el sentir. En este pasaje Pablo le habla a los judíos, el pueblo que tenía la ley con L mayúscula, el que tenía las promesas, el pueblo que tenía la historia con Dios. Ellos creían estar bien por su identidad. Pero Pablo les dice a ellos: si enseñas a otros, te enseñas a ti mismo. Si le predicas contra el robo, robas. Si dices que no se debe adulterar, adulteras. Si te glorías en la ley, deshonras a Dios cuando la rompes. Y concluye Pablo diciendo: y la verdadera circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del tal no procede de los hombres, sino de Dios. Porque ese es el problema de la apariencia externa, que podemos recibir halagos de la gente. Oiga, la apariencia externa nos lleva a recibir halagos de la gente, y eso nos hace sentir bien, nos hace sentir cómodos, incluso nos puede hacer sentir que estamos en el centro de la voluntad de Dios.
Pero esa no es la alabanza que el creyente debe enfocarse y buscar. El creyente tiene que enfocarse y buscar en la alabanza de Dios, que es aquella que todo lo escudriña en nosotros. Aquella que conoce lo más íntimo de nuestros pensamientos cuando nos acostamos en la cama y cuando nos levantamos en la mañana. Dios no solo busca gente que se identifiquen como cristianos, sino cristianos de vida práctica. Lo que nos lleva entonces al punto número 2, que es que creer la Biblia es importante. No piense que estoy diciendo que no lo es. Creer la Biblia y sus enseñanzas es muy importante. Es muy importante reconocer que la Biblia es inspirada por Dios de Génesis a Apocalipsis. Segunda de Timoteo 3:16. Clarísimo, está allí. Es importante creer que la Biblia es la regla de vida para los creyentes. Es importante creer que la Biblia es inerrante, que no contiene errores, como muchas personas en el día de hoy siempre han intentado presentar, ¿verdad?, para crear dudas. Es importante confiar en lo que la Biblia enseña sobre Cristo, sobre la salvación y sobre el perdón. Y es muy importante tener convicciones firmes en un mundo cambiante. El mundo cambia, el deleite se transforma, pero en esencia son las mismas cosas que estaban en Génesis cuando la serpiente tentó a aquellos muchachos. Los deleites de los ojos, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, ¿verdad? Y esas mismas cosas son las que hoy el enemigo también utiliza para hacernos caer. Lo que nos gusta a los sentidos, lo que nos hace sentir grandes y poderosos, la influencia económica, el tener contactos que nos hagan un apalancamiento para lograr cosas que otra gente no puede lograr por los medios establecidos. Eso nos hace sentir confiados, grandes. No te preocupes porque yo tengo un contacto que puede solucionar eso así. ¡Wow! Impresionante ante los ojos de los hombres, ¿no? Pero eso no es lo que a Dios le importa. Eso no es lo que a Dios le llama la atención. Pero creer solamente en las enseñanzas bíblicas, oiga bien, creer solamente no es el final del camino. Santiago 2:19 dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan ante la presencia de ese uno. Los demonios creen y saben quién es Cristo. Y lo saben mejor que muchos de nosotros, ¿saben? Pero ellos no obedecen a Cristo para ser santificados por Él. No es suficiente con decir que creemos en la Biblia verbalmente o intelectualmente. Es necesario vivirla. Vivir la Biblia significa obedecer la Biblia. Lo que nos lleva entonces al tercer punto de esta mañana. Vivir la Biblia es necesario para el crecimiento y la vida cristiana. Recuerdo una canción, mientras hacía este mensaje, recordé una canción viejita, tal vez salió cuando yo tenía como unos 10, 12 años, era de un hombre, y decía, no basta solo con cantar, no basta solo con decir, no es suficiente solo con querer hacer. Es necesario morir. Y luego el coro de la canción dice, dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, resucítame en ti. Termina diciendo, yo quiero vivir solo para ti. Esa es la meta. Vivir la Biblia significa que mi fe produzca obediencia.
en varios ámbitos, en lo personal, en lo familiar, en lo laboral, en lo social, en la iglesia, en toda nuestra vida. Vivir la vida significa que mi fe produzca obediencia en lo personal, dejando el pecado oculto. Vivir la vida significa que mi fe produzca obediencia en lo familiar, amando, perdonando, instruyendo con gracia a los de mi casa. Vivir la Biblia significa que mi fe produzca obediencia en lo laboral, andando en integridad frente a mis compañeros de trabajo, siendo trabajador y responsable y honesto con mi trabajo, no dejando trabajos pendientes cuando tengo la oportunidad de hacerlo y robándome el dinero sentado en una silla, echándome fresco. Vivir la Biblia significa que mi fe produzca obediencia en lo social, siendo luz y siendo sal, siendo servicial con mi prójimo, siendo respetuoso y practicando la justicia. De nada sirve que yo diga que soy cristiano si cuando yo veo que están cometiendo injusticia contra alguien en la calle me quedo de brazos cruzados. Vivir la Biblia significa que mi fe debe de producir obediencia en la iglesia, compartiendo con los hermanos en amor, sirviendo y orando los unos por los otros, dando de ti mismo a los demás de lo que Dios te ha dado. Esto no es un club social en el que la gente viene, bien chévere, comparten 1 hora y media, luego se van y se desconectan. No, no es así. Nunca fue la intención de Dios la iglesia así. Dice la Biblia que tenían todas las cosas en común. No pasaban necesidades el uno entre el otro, porque si tú tienes hambre y tú no tienes chavos para comer, yo te voy a invitar a comer. O entre toditos vamos a hacer un pote y vamos a resolverte tu necesidad. Pero lo mismo tiene que ocurrirle allá para acá. Porque es una familia. Y en las familias todos tienen responsabilidades y tienen privilegios si cumplen con las responsabilidades. Por eso Pablo dice que el que no trabaje, que no coma. Así que es importante para la familia la unidad, y esa misma unidad que debe haber en la casa, donde debe haber un orden, ¿verdad? Donde debe haber un amor fraternal, donde debe haber un amor incondicional, debe también existir en la iglesia, porque somos muchas familias unidas en Cristo. Así que nosotros somos cartas abiertas ante el mundo. De hecho, puede que seamos las únicas cartas que algunas personas vayan a leer en su vida entera, ¿sabes? Puede que seamos las únicas Biblias que algunas personas vayan a leer en su vida entera. Así que tenemos una responsabilidad muy grande. A modo de ilustración, un GPS, Geographic Positional System, ¿verdad? Sistema de posicionamiento geográfico. Conocen el GPS todo el mundo aquí, ¿verdad? Los carros modernos traen GPS integrado. Una bendición. Estamos guiando, ponemos el destino en el cursor y entonces el mismo carro, la pantalla nos tira el camino por el cual debemos andar para llegar al destino que le decimos, ¿verdad? Le escribimos en la pantalla. Pero, si nosotros de pronto se nos ocurre la maravillosa idea de ignorar las directrices del GPS para ir por donde nos plazca, ¿de qué sirve entonces el GPS? Él funciona bien. El que no funciona bien soy yo, que decido irme por otro camino y después me estoy lamentando de dónde estoy metido, que por qué me perdí, whatever. Y algunos de ustedes podrán decirme que a veces el GPS te bota por rutas más lejos, ¿verdad? O llegas al lugar que te dice y de momento se fue la pantalla y te comienza una ruta diferente. Pero eso solamente ocurre cuando la conexión es débil, cuando la señal es débil. De manera que cuando nuestra conexión espiritual con Dios también es débil, podemos creer que Dios nos está diciendo que vamos por allí, y cuando vamos por allí nos encontramos en un callejón sin salida y comenzamos a culpar a Dios.
Tú me dijiste que era por ahí. No, papá, no, yo no te dije que era por ahí. Tú creíste que era por ahí. Porque tu conexión conmigo es débil. Tú no oras a diario, tú no lees la palabra a diario, entonces tú no puedes recibir instrucción a diario de mí. Y te confundes en el camino. Pero cuando nuestra conexión es fuerte y es constante, Él te mostrará el camino por el cual debes andar, como dice la Escritura. Y ese camino no contiene errores de destino. Ese camino no tiene cambios repentinos. Ese camino es seguro. Aunque hayan precipicios a los dos lados y el camino sea angosto, ese camino es seguro porque vas de la mano del Todopoderoso. Aleluya. Así que me gustaría aplicar esto a nuestra vida de manera individual, llevándolos a pensar lo siguiente. Me puse a pensar y llegué a la conclusión de que el problema principal de cada cristiano, ¿sabes cuál es? Que no reflexiona. En general. No estoy diciendo que todo. En general el problema de cada creyente, ¿verdad?, es que no reflexiona sobre su propia vida. Y por lo tanto, al no reflexionar sobre su vida, pierde el enfoque. Constantemente. Se levanta por la mañana, se viste para el trabajo, se va, sigue por ahí escuchando cosas en la radio o en silencio, pensando las cosas que tiene que hacer cuando llegue al trabajo, cuando salga del trabajo, que tiene hambre, que tiene que parar a comer en BK y por ahí para abajo, y cuando llega al trabajo, que tiene que buscar a los nenes a la escuela, que tiene que llevarlos aquí, allá, whatever, que tiene que ir para el culto, que tiene que esto, lo otro. Se acuesta a dormir, explotado, muerto. Al día siguiente lo mismo de nuevo. Y el cristiano no reflexiona, no saca tiempo de manera intencional para reflexionar sobre su vida. Y por lo tanto a menudo perdemos el enfoque. Hay una ilustración que un padre quería grabarle a su hijo en el corazón para que la tuviera presente de ahí en adelante. Así que el padre se llevó a su hijo y con un conejo en mano se lo lleva, ¿verdad? Y hay un perro también que va con ellos. O hay 4 personas, papá, el hijo, un conejo y un perro, y el papá suelta el conejo delante del perro y quiere que el hijo observe lo que va a pasar. Hay más perros en el vecindario sueltos, entonces el perro comienza a perseguir el conejo y comienza a ladrar mientras persigue al conejo. Entonces otros perros comienzan a escuchar el ladrido de ese perro que está persiguiendo al conejo y se unieron a la carrera, pero sin ellos saber lo que el perro estaba persiguiendo. Los perros que no vieron al conejo se fueron deteniendo poco a poco en la carrera según se iban cansando. Pero el perro que estaba mirando constantemente al conejo nunca se detuvo hasta atraparlo. Y aquí está la enseñanza. Solo vas a alcanzar en tu vida espiritual aquello que te mantuviste mirando. Es el poder del enfoque. Si perdemos de vista el objetivo, la razón por la que estamos corriendo, nos vamos a rendir. La palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 12, versículos del 1 al 2, lo siguiente. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dos cosas hay que yo identifiqué ahí que me llamaron la atención respecto al tema que estamos hablando. Número 1, que el apóstol Pablo nos dice que es necesario tener la mirada puesta en Jesús para poder correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y número 2, nos dice entre líneas que el mismo Jesús,
para poder pasar todo el sufrimiento que pasó en la cruz y de camino a la cruz, puso el gozo de Él, lo puso puesto delante de Él. O sea, la mirada de Jesús estaba enfocada en lo que iba a producir todo el sufrimiento que iba a experimentar o que estaba experimentando. Él tenía puesta su mirada en todo aquello que se iba a lograr luego de que haya pasado todo el dolor más horrible de su vida. Él no puso mirada en las circunstancias que lo estaban rodeando en ese momento, cuando lo estaban escupiendo, cuando lo estaban haciendo cargar una cruz, qué sé yo cuántas libras pesaba, cerca de 200 libras tal vez. Él no puso mirada en los empujones que la gente le daba, que tenía que pararse de nuevo, los latigazos. Él no puso mirada en cuando le dieron a beber vinagre en vez de agua. No puso mirada en la lanza que traspasó su costado. Él no puso mirada en las burlas que le hacían. Si tú eres el Hijo de Dios, bájate de ahí. Hombre, deja el chiste. Deja de estar mintiéndonos a todos nosotros aquí diciendo que eres el Hijo de Dios. No tienes ni siquiera poder para bajarte de donde dices que... No puedes mandar a ángeles supuestamente. Tú que eres Dios, manda a tus ángeles a que vengan y te bajen de ahí. Él no se enfocó en las burlas en ese momento y en el dolor que estaba recibiendo. Él puso su mirada en el gozo que iba a producir todo eso. Y para él poder conocer, ¿verdad? Él tenía que saber quién era él. Obviamente, es Dios. Y es 100% hombre. Pero él sabía quién él era, de la misma forma que él te dice que tú tienes que saber quién tú eres en Cristo. Así que tú piensas, ¿y qué fue lo que lo motivó? ¿Cuál fue el gozo que él puso su mirada en aquellas cosas que iba a recibir o a alcanzar después que haya puesto su vida en expiación por el pecado? Pues mira, vamos a Isaías capítulo 53. El evangelista Isaías describiendo perfectamente todos los sufrimientos de Cristo, la resurrección de Cristo y las cosas que Cristo habría de lograr en el versículo 10, capítulo 53, versículos 10 al 11, al 12, diciendo de esta manera: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Oiga bien, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, número uno que Jesús estaba puesto su mirada, verá linaje. Número 2, vivirá por largos días. Número 3, la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Número 4, verá el fruto de la aflicción de su alma. Número 5, quedará satisfecho. Número 6, por su conocimiento, él justificará su siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, número 7, Dios, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Otra porción en la Escritura que habla de las cosas que él también iba a lograr y había puesto su mirada para no distraerse con las aflicciones, se encuentra en Filipenses capítulo 2 versículos 9 al 11. 9 al 11, Filipenses capítulo 2 versículos 9 al 11, dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesucristo estaba enfocado en lo que iba a lograr después de aquellos sufrimientos. De la misma forma, hijo mío querido, te estoy diciendo en esta mañana que tú debes poner tu mirada en las cosas que vendrán después de la aflicción. No puedes poner tu mirada en las cosas terrenales porque son diabólicas.
No puedes poner tu esperanza en las riquezas materiales, económicas. No puedes poner tu esperanza en las propiedades, en tu seguridad financiera. No puedes poner tu esperanza en tu salud física. No puedes poner tu esperanza en tu educación, en tu diploma, en tu profesión. No puedes poner tu esperanza en nada de eso. Todo eso es basura. Ayudan en cierto modo en algunas cosas, pero no son dignas de cargar con el peso que solamente uno debe cargar y puede cargar, que es Cristo. Cuando tú mueras, todo lo que mencioné se va a ir al infierno. El diploma se va a quedar enganchado en la pared. Tu profesión, alguien la va a ocupar. Tu familia, alguien se va a quedar con ella. Tu dinero en el banco, alguien se va a quedar con él. Tus propiedades, hasta el gobierno es capaz que se queda con tu casa. Y se pierde. Y todo tu esfuerzo también. Pero tú vas a ir para algún lugar. Tú vas a ir para un lugar donde hay verdadera paz. Donde hay verdadera alegría y profundo gozo. Tú vas a ir a algún lugar donde no hay enfermedad, no hay dolor, no hay abandono. Tú vas a ir a un lugar donde te vas a sentir plenamente amado. El Cordero enjugará tus lágrimas. Él mismo enjugará tus lágrimas. Y todos tus hermanos que estén contigo allí tendrán el mismo norte que tú. Y todos se deleitarán cada mañana en mirar al sol de justicia. Así que todo deleite terrenal, temporal, no vale la pena. No vale la pena. Así que lo primero que tenemos que hacer, hermanos, es reflexionar sobre nuestra vida. Reflexionar sobre nuestras decisiones, sobre nuestros pensamientos. Tenemos que revisar todo eso primero para poder contrastarlo con la palabra y poder identificar en lo que estamos fallando al blanco que se llama pecado. Fallar al blanco, ¿verdad? En segundo lugar, tenemos que confesarle a Dios en nuestras oraciones nuestras faltas, nuestros pecados. Fíjense que dije primero confesarle a Dios nuestros pecados, no dije primero arrepentirnos de nuestros pecados. Oiga bien, a medida que vamos confesándole a Dios nuestros pecados, tenemos que ir pidiéndole a Él que produzca en nosotros arrepentimiento. Sí, mi hermano, es Dios el que produce en nosotros el arrepentimiento. No es una obra nuestra. A veces esto ocurre en el momento que lo estamos pidiendo, pero puede tardar días, incluso semanas o meses. Recuerda que tú puedes decir de la boca para afuera que estás arrepentido, puedes decírselo a Dios de X pecado, pero no es, oiga bien, la circuncisión externa al que busca a Dios, lo que busca a Dios, sino la circuncisión interna. Gracias, joven. Yo puedo arrepentirme verbalmente delante de ustedes para que ustedes crean que estoy arrepentido, pero internamente puedo estar lejos del arrepentimiento. Así que todavía, a pesar de pedir arrepentimiento o de expresar arrepentimiento verbal de la boca para afuera, todavía podemos querer seguir atados a nuestro pecado. Si todavía quieres seguir haciendo tu voluntad, a pesar de la clara instrucción de Dios en la Biblia, o escuche bien,
no estás arrepentido de verdad, genuinamente. Si todavía tú quieres vivir para ti mismo, para tus deleites o tu placer, quieres seguir teniendo tu agenda escondida, un plan diferente al plan soberano de Dios, escuche bien, para la familia, para el matrimonio, para la iglesia, para nuestra vida entera, entonces necesitas confesarle a Dios tu pecado de rebelión y pedirle que produzca arrepentimiento en tu corazón, a fin de cuentas, eso es lo que creemos, ¿verdad? Que enseña la Biblia, que es Dios el que produce el arrepentimiento en nosotros, es el Espíritu Santo que nos guía al arrepentimiento. Algunos podrán estar pensando, no digas eso, hermano Edsel, porque de esta forma entonces estamos responsabilizando a Dios de nuestro arrepentimiento. Pero de ninguna manera estoy intentando responsabilizar a Dios de nuestro arrepentimiento, porque solamente se pueden arrepentir aquellos cuyos corazones están teniendo contacto constante con la palabra y con la oración. Aquellos que tienen una cercanía con Cristo son aquellos que se van a terminar arrepintiendo. Aquella persona que no ora, que no escudriña su palabra, no se va a arrepentir de nada. Y si se arrepiente, no basta con observar su conducta a diario para darte cuenta de que no está verdaderamente arrepentido, porque sigue viviendo de la misma manera. O seguimos viviendo de la misma manera. Son aquellos que diariamente rumean la palabra y meditan en ella de día y de noche. Como decía el salmista en el Salmo 119, 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, que se les facilitará arrepentirse o ponerse de acuerdo con Dios, porque viven conectados a su palabra. Rumean, son aquellos que rumean su palabra. ¿Qué es rumiar? ¿Ha visto las vacas, verdad? Caballos, las vacas, cuando mastican la hierba, una y otra vez. Todo el día masticando. Tú dices, ¿cómo rayo está tan gorda si lo que hace es masticar? Y vuelven, tienen un montón de estómagos, y vuelven y lo sacan del estómago, la misma porción, y la vuelven y la mastican otra vez, y vuelven y se la tragan, y vuelven y la sacan, y vuelven y la mastican, y vuelven y la tragan. Eso es lo que Dios nos llama a hacer con su palabra. Eso es lo que el salmista dice en el Salmo 119, 11. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Cómo los va a guardar en su corazón si no los lee? Si no se expone a ellos. Y a través de la exposición a la palabra puede entonces meditar de día y de noche, como otras porciones de la palabra enseñan también. En tu ley meditaba en mi cama de día y de noche, al levantarme, al acostarme, cuando iba por el camino. Y eso es lo que hace que se produzca en la vida del creyente, ¿verdad?, pensamientos alineados a la voluntad de Dios, donde el creyente va a sentir la necesidad de confrontarse a sí mismo, su vida, con la palabra, y cuando haya algo mal, arrepentirse. Y como la palabra de Dios está viva como Él, y es más cortante que una espada de doble filo, ella hace el trabajo eficazmente en nuestra vida. Pero el que no estudia la palabra, no la rumea, mi hermano, es presa fácil del ídolo de su propia voluntad, de sus propios placeres y de sus propios deseos. Sí, son ídolos. No es como antes, que levantaban estatuas de oro y se inclinaban ante ellas. Aunque todavía eso existe, pero entre la gente normalmente ocurren los ídolos de su propia voluntad, de sus propios deseos, de sus propias agendas, al cual ellos mismos se postran ante ellos y deciden obedecerles
a pesar de que Dios claramente diga cosas diferentes en su palabra. Así que yo les exhorto en esta mañana a que usted escoja un área de su vida esta semana para rendirla al Señor, ya sea el habla, ya sea la pureza, ya sea sus finanzas, ya sea el perdón, o ya sea el orden en su vida, o cualquier otra cosa que usted conoce. Y con esta que usted elija, ore cada día diciendo: Señor, ayúdame a vivir tu palabra hoy, un día a la vez. Hay que ir a la presencia de Dios diariamente y Él promete darnos fuerzas diariamente. Te exhorto a que te rodees de hermanos que te animen a la obediencia al Señor, con quienes puedas tener conversaciones edificantes y espirituales, mi hermano. Ese es otro problema que tenemos a veces. La gente con la que nos pasamos a veces son gente del mundo, que las conversaciones que nos presentan son inapropiadas. Y cuando nosotros no ponemos un stop, nos vamos a encontrar conversando de la misma manera que ellos. Así que hoy te invito a arrepentirte si has sido un oidor olvidadizo, como dice Santiago 1, 22 al 25, a entregarle a Dios esa área de tu vida o esas áreas de tu vida donde hay incongruencias, y te animo a comprometerte a vivir de acuerdo a su palabra. Así que le damos gracias al Señor por su palabra. Le pedimos perdón en esta mañana por nuestra hipocresía y nuestra incoherencia. Y le pedimos al Señor que nos dé el poder de su Espíritu para vivir lo que decimos que creemos con nuestros labios, para que el mundo vea que Cristo, o que vea a Cristo en nosotros, y el nombre de Dios, de Cristo, sea glorificado y no blasfemado entre la gente. Puestos en pie, hermanos, para hacer la oración final, lo que su salud se lo permita. Claro. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, te damos gracias por tu palabra, que está viva, que es más cortante que una espada de doble filo, que es eficaz, que siempre hace el efecto en nosotros. Y no es que no lo haga, sino que es que a veces nosotros no queremos someternos a ella, Señor. Ayúdanos, Padre, a rendirnos a ti, rendirnos a ella, y entender que si decimos que te amamos, tenemos la responsabilidad, Señor, de obedecerte a diario. Porque si no te obedecemos, entonces estamos diciendo que en realidad no te amamos, Señor. Así que lleva esta verdad profunda en nuestro corazón, de manera que ante cada decisión que venga en el día de hoy y la semana que viene, podamos hacer un stop en nuestra vida y decidir y pensar intencionalmente: ¿esto que voy a hacer va a reflejar que yo te amo o que no te amo, Señor? Y si es que no te amo, Señor, que desechemos ese pensamiento y que no hagamos esa cosa, sino que hagamos, Señor, lo que tú quieres. Tu voluntad sea en nosotros, creciendo, Señor, en gracia, en poder, diariamente, Señor. Tu carácter siga siendo formado en nosotros cada vez más, que podamos ser testigos de nuestro crecimiento en ti, y que nuestros semejantes lo puedan ver y se puedan beneficiar, Señor, de tu presencia en nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, iglesia. No sé si hay algún hermano que tiene algún anuncio que quiera darlo. ¿No? Yajaira. Toma, Yajaira. Hermanos, Dios les bendiga.